Vale, compartir. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos hoy a la última, pero no la menos importante, charla de esta octava edición del Menorca Club Festival dentro del marco de las jornadas profesionales que se llaman Menorca Talks. En 2024 estoy muy bien acompañado hoy con dos grandes profesionales del sector hablando sobre básicamente la profesionalización de los músicos emergentes. Quería ponernos un poco el foco en esto, sobre todo pues en toda esa transición de los músicos que empiezan por pasión, como todos, pero luego quieren llevarlo a una profesión y básicamente están buscando esos pasos para generar esos contenidos de una manera profesional que entre dentro de lo que es el mercado laboral y lo que conlleva pues a la hora de comunicarse, de tener ese branding, de tener esa historia que contar, que también facilita el trabajo pues, de todos los otros agentes, ¿no? Los promotores, las dueñas de salas, los programadores, los que hacen curaduría musical, etcétera. Acompañado estoy con Violeta Garín de Big Picture, una amiga y una profesional, pues eso, de consultoría en general, de marketing, comunicación, también de estrategia de visibilidad. Te voy a pasar la palabra, Violeta, para que expliques un poco tu background y lo que quieras compartir con nosotros. Hola Max, hola Mariana y a todo el mundo que nos vaya y nos esté viendo. Pues sí, yo me llamo Violeta y trabajo como consultora de innovación y de desarrollo de negocio. Al final mi trabajo es ayudar a diferentes personas y entidades a integrar el pensamiento innovador y a mantenerse relevantes y activos en un mundo que es tan cambiante, ¿no? Entonces aplicamos diferentes metodologías de innovación ágiles, también sobre todo eso, para asegurar la relevancia de los proyectos y asegurarnos que avanzan. Digamos que me gusta mucho encender fuegos, en el sentido de que estoy muy en los inicios de los proyectos para hacerlos crecer, soplar esa llama y que suban, ¿no? Y al final puedan tener trascendencia. Luego, con proyectos más consolidados, me gusta ayudarlos a que se mantengan activos y relevantes en un contexto, como decía, tan cambiante. Mi formación es en Historia del Arte y Gestión Cultural, aunque luego también he desarrollado mi trabajo también hacia el mundo de la empresa. Entonces, a mí lo que me gusta es llevarme todo lo que he aprendido de vuelta al sector cultural y bueno, he podido trabajar con diferentes instituciones culturales y para, digamos, pues proveer este conocimiento y este acompañamiento y esta visión poco ortodoxa del emprendimiento, que no está tan ligada al business puro y duro, sino que tiene más que ver con esta actitud emprendedora para poder desarrollar proyectos y sobrevivir en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Así que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en los Menorca Talks y de charlar con vosotros un rato. Y gracias, Violeta. Y lo has dicho y estoy súper de acuerdo. Creo que todo artista al final es un emprendedor. Emprender una carrera ya solo de por sí pues complicada porque conlleva muchas diferentes capas de eso, de tu arte y luego cómo lo comunicas y cómo lo profesionalizas y todo. Es totalmente espíritu de emprendedor porque hasta que ves el retorno muchas veces pues hay un periodo de tiempo largo de inversión personal, económica que conlleva eso. Entonces, totalmente es la ruta del emprendedor. También tenemos la suerte, pues eso, de tener aquí un espíritu también indomable en el mundo de la cultura, Mariana Andino, que está con nosotros, una agente cultural que trabaja más en el lado del management. La vemos en un coche porque literalmente viene de hacer management por Suecia, si no me equivoco, por Estocolmo con las Caramba, ¿correcto? Sí, Mariana, si nos quieres introducir un poco tu background y lo que estás haciendo hoy en día, fantástico. hola Max y Violeta y los estudiantes que estén por ahí o la gente que quiera escuchar. Estoy encantada de estar en esta charla. Yo soy Mariana Andino y estoy en el lado más del negocio, digamos. Tengo una agencia y también colaboro con una agencia de Barcelona, con Escena Music, en la parte de producción, booking y management de artistas. Eh, y también estoy en la organización y en la producción del Festival Jazz de acá de Valencia. Y consultorías y voy de road manager, por eso estoy volviendo ahora de gira con las Carambas.
por O sea, Rumanía. literalmente, road manager literal. On the Sí, road, on the road, literalmente. on the road manager. Sí, todo el proceso, hablar con el promotor, negociar, cerrar el contrato y venirme hasta acá con las chicas y nada, como consolidar un poco ese vínculo con el promotor. Genial. Pues gracias, pese a todo. Si necesitas desconectar en algún momento porque estás bajando el taxi o cogiendo la maleta, nos dices o Sí, en breve. desapareces cuando quieras, En breve. ¿vale? Aquí estaremos. Pues Pues nada, para entrar al tope directamente un poquito, pues como sabemos hay varias escuelas de formación. Yo creo que pongo el aula en esta charla también para dirigirme obviamente a los conservatorios, a las escuelas de música moderna, pero yo creo que también la habitación de uno mismo es una aula, la calle es una aula, entonces también albergando, entonces para que nadie se sienta no representado en ese sentido, creo que es aula lo explico quizás como el laboratorio, ¿no? Hay laboratorios profesionalizados y académicos, como sabemos, con programas bien montados y luego también hay la calle, que para mí es igual de valiosa, con mismos resultados, más y menos, total. que han generado pues diferentes avenidas, ¿no? ¿Qué queréis, a lo mejor, para empezar, cuáles serían los bloques para vosotros que alguien pasa de estudiante a profesional o al menos que se prepara para ser profesional? ¿Y cuáles son algunos de los básicos que no podemos dejar de lado, quizás para ir calentando el tema? Qué queréis meter dentro del debate? Mariana, perdón. Para empezar, cuando ya salís de la escuela, digamos, o de donde sea. Mira, para mí en esto es mucha disciplina, constancia y mucho trabajo. Eh, es básicamente eso. Hay que picar mucha piedra durante mucho tiempo, pensar que los resultados no se van a ver rápidamente, así que hay que ser muy paciente y organizarse bastante en la planificación, ¿no? Del trabajo. Pero para mí, como principio fundamental, primero tenés que hacerte las preguntas básicas de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero comunicar, qué es, qué es lo que me diferencia a mí de mi proyecto con respecto a los demás. Entonces, sabiendo esto, a partir de ahí vas a poder como ejecutar, ¿no? Y materializarle eh, hacia dónde querés ir. No, sigue recto, perdón. Eh, entonces, Sí, creo que es un poco por ahí los cimientos. sí, yo creo que uno tiene que partir de entrada con esa motivación, ese propósito, ¿no? Ese proyecto de aquello que quiere comunicar, que quiere contar, ese arte que quiere transmitir, que como decía Mariana, es como los cimientos, ¿no? Antes de comenzar. Y después, no sé, mi opinión es que a veces es difícil mantener el equilibrio, porque si estás demasiado en el aula, te pierdes lo que pasa en el escenario, pero si estás mucho en el escenario, tampoco estás creando ni demás. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre trabajar y posturear. No sé si me explico. O sea, claro, al final uno puede estar contando constantemente en redes sociales, ¿no? Lo que hace, los bolos que tiene, dónde toca y demás, pero al final yo creo que si no tienes un proyecto potente, un proyecto atractivo, que tenga un rigor, que tenga verdaderamente algo que aportar y que contar, ¿no? Un trabajo serio detrás, pues todo esto acaba diluyéndose, ¿no? Entonces tiene que haber ese equilibrio. Yo creo que es muy importante que haya un foco en ese laboratorio, en ese aula, para armar un buen proyecto musical, pero al mismo tiempo, y esta es la dicotomía, ¿no? Lo curioso es que tienes que tocar calle también y tienes que mostrar tu arte. Si solo estás hacia adentro y no muestras, no puedes recoger tampoco ese feedback valioso y esa información valiosa que va a alimentar tu proyecto. Entonces, yo creo que tiene que haber esa danza un poco compleja, ¿no? Entre dentro y fuera, pero desde luego sin ese proyecto inicial, ese propósito que mencionaba Mariana, esa propuesta original o innovadora, o sobre todo sentida, porque hablamos de arte, por uno mismo, pues digamos que todo lo demás tampoco tendría sentido. Y en cuanto a los primeros pasos, yo creo que siempre tienen que estar ahí, siempre tiene que haber ese pequeño testeo de lo que estás trabajando, ¿no? Para poder ir validando de alguna manera que estás en el buen camino.
Y gracias a las dos, y estoy súper de acuerdo. Creo que también es un tema obvio, como decís, que parte del qué, ¿no? Que muchas veces es algo que siempre hay que volver a ese punto de partida, lo que quieres contar, y eso ya explica el cómo y el cuándo y el dónde, y etcétera. Pero es verdad que muchas veces el qué no se cuestiona bastante, ¿no? Y es esa persecución del qué que aclara nuestro camino, ¿no? O al menos aclara nuestro camino temporalmente. Luego los factores cambian, la sociedad cambia, los gustos musicales cambian, tu público cambia, envejece contigo o no, o se rejuvenece. Siempre hay un qué que revisitar, ¿no? Sí que quiero Sí, poner un poco de total. foco y ver qué tenéis que decir un poco respecto, pues, a qué es lo que convierte un poco esa profesionalización. O sea, está claro que yo creo que si hablamos de música en este caso, la música siempre tiene que ser el plato fuerte. O sea, si hay varios pilares que sustentan la profesionalización, la música es la más importante. O sea, tú puedes vestir de oro un proyecto, pero si la música no es buena o no convence o no tiene un mensaje auténtico, poco hay que hacer. Pero una Total. vez, digamos, una vez eso ya está construido, ¿cuáles son los dolores para un músico, digamos, hoy en día, pues profesionalizarse? Porque sé que lo hemos hablado muchas veces en diferentes debates, que hoy en día hay un músico ya no es solo un músico, ¿no? Un músico ahora hoy en día es un editor de vídeo, es un editor de redes sociales, de contenidos, es un storyteller, tiene que ser eh, bueno en branding, tiene que tener habilidades de escritura bueno, no quiero decirlo todo en vuestras maneras de ver las cosas, sobre todo a la hora de trabajar con músicos. ¿Cuáles son esos básicos que decís que son importantes de tener, ¿no? Eh, pues yo creo que, bueno, ya estoy, me quedo quieta ahora. Eh, yo creo que puede ser que cuando empezás sentís mucha presión porque cuando escuchás que tenés que hacer la composición, eh, todo todo tu proyecto lo tenés que desarrollar desde el marketing, desde las redes sociales, tenés que saber como tantas cosas que la sensación es de que no te queda tiempo para ser músico. O sea, tenés que ir a conocer gente, tenés que vender shows, tenés que hablar con tus fans, y todo lo tenés que hacer de manera súper profesional. Entonces, claro, cuando empezás puede ser un poco, o por lo menos yo es lo que siento cuando hablo con grupos emergentes, que la presión es como muy grande, cómo llego en poco tiempo a gestionar todo esto. Sin olvidarme de que me quiero dedicar a esto porque quiero tocar. No, no. El que no tiene naturalmente una habilidad con el marketing y se le complica un poco, por más que lo aprendas. O sea, eh, por lo menos lo que yo siento con determinados músicos, hay músicos que son súper talentosos y por ahí no tienen muchas habilidades sociales, porque son muy tímidos. Entonces, toda esa parte de tener que hablar con un promotor, hablar con otros músicos, es mucha presión para esa persona decir, bueno, yo también me tengo que dedicar a esto y también tengo que desarrollar esta habilidad social que naturalmente no tengo. Eh, Es que entonces, quizá no todos quieran ser líderes de un exacta- proyecto. Claro, exacta- pero si uno quiere liderar su propia carrera o ayudar a la carrera de otros, al final a mí me parece que, no sé qué piensas tú, Mariana, pero creo que es muy importante el saber rodearte de equipo, aunque estés empezando desde cero, es decir, ahí va. el saber rodearte de gente que te ayude. De hecho, hay muchos casos de éxito en la escena musical española, gente que ha llegado a altísimo nivel, donde se han rodeado de buenos productores. O sea, Claro. una cosa es que uno tenga, por ejemplo, lo que a mí me gusta llamar como una higiene mínima con respecto a marketing, ¿no? Vivimos en un mundo digitalizado, o sea, hay unas cosas, vivimos en un mundo capitalista, turbocapitalista más bien, donde hay una serie de lógicas que no nos son ajenas y que estamos metidísimos hasta el cuello, queramos o no, porque consumimos, compramos y demás. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que ver más con una curiosidad básica y un saber navegar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, en un saber navegar un poco en ese entorno, o por lo menos tener el suficiente conocimiento para poder interlocutar con otros que saben más que tú.
y al final poderte rodear de gente que te ayuda. Pues a lo mejor yo, pues no sé, yo puedo ser cantante o vocalista, pero no tengo por qué ser productora y me alío con alguien. A lo mejor necesito tal instrumento y lo consigo. A lo mejor necesito a alguien que me haga la portada de mi disco, lo busco. Al final, es por eso volvemos a lo de esa capacidad de la persona emprendedora, esas capacidades de emprendimiento que tiene que tener también una persona que quiere sacar un proyecto musical adelante, que vaya más allá un poco de sí mismo. O sea, al final, tal vez esa red deba trabajarse al principio a un nivel muy amateur y si la vas trabajando y va funcionando, pues de pronto, bueno, hay aún artistas que trabajan y se jactan de que aún trabajan con esa gente, ¿no? Que les apoyó en un inicio. Yo sigo con aquellos, ¿no? que desde un inicio me apoyaron. Otros pues ese equipo se va actualizando conforme ellos se van consolidando, ¿no? Pero creo que la capacidad de delegar también es importante, porque lo del hombre orquesta está muy bien, pero yo diría que hasta cierto punto, O sea, una cosa es tener conocimiento, higiene de todo, pero luego cuando tienes que ponerte en serio, quizá para que te quede tiempo para tocar, como decía Mariana, y te quede tiempo para producir y ser el que lleva la dirección creativa de tu proyecto, necesitas repartir, porque si no, es una cuestión física de que no da tiempo, ¿no? Y de que eso también, el estar estar tranquilo, como todo en la vida, te da una visión mucho más clara de qué es lo que querés hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que profundamente al principio, cuando empezás, tus productores, tus managers y toda la gente que te ayuda en marketing y todo son tus amigos. O sea, por eso empezás con esa red muy amateur, pero a la vez que son incondicionales, porque no esperan ni recibir ningún tipo de compensación económica ni de nada, pero ahí están. Entonces, quizás para empezar, claro, no te puedes armar de un departamento de marketing o un departamento o tener una oficina de management si no llegas a tener un mínimo de nivel de profesionalización. Eh, pero sí que te podés rodear de gente que sean referentes y que creas que esa persona es ideal para ayudarte en ese proyecto. Yo, de hecho, empecé como manager de una amiga mía que es artista. Entonces, sé que eso es así. Lo primero que hizo ella me dijo, anda a prepararte porque si no, no me servís para nada. Me decía, tenés toda la energía como para ser productora, pero necesitas entender cómo funciona esta industria y cómo manejarte con todo esto. Total. Y gracias a las dos. Y estoy de acuerdo que quizás haciendo un poco, saltando lo que acabas de decir, Marina, el conocer o sea, por un lado conocer la teoría, ¿no? De lo que hay que hacer como un manager o en este caso ayudante de un equipo, como decías, Violeta, que se aprende con tablas, obviamente, pero luego también hay muchos soft skills, ¿no? Que también estamos en una industria súper interpersonal. O sea, son personas que están marcando los códigos. No es algo que tú puedes estudiar, obviamente, cuál es la estructura más o menos tradicional de cómo te vendes y quién te compra, pero luego realmente al fin y al cabo estamos hablando con personas, ¿no? Y eso cambia y las tendencias cambian ¿sabes? Entonces creo que para los que nos estén escuchando, el ponerse ahí fuera es esencial. Lo que decías tú, a lo mejor hay mucho talento musical, pero faltan los social skills, ¿no? Un poco lo que es el valor o el atrevimiento social de ponerse ahí fuera y crear conversaciones, porque de las conversaciones salen los proyectos. ¿Sabes? Los proyectos, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo han entrado, cómo han montado esto, tal? Pero de una conversación, o sea, todo emana de conversaciones, diría, incluso Total. empresas y todo, o sea, entonces, que es un valor muy etéreo, porque son el uso de las palabras que convence y motiva a las personas. Entonces, el irse a estos sitios, bueno, eso es todo otro tema, ¿no? Pero meter tu cuerpo en sitios donde vas a encontrarte a otros almas paralelas es importante, ¿no? Entonces, como músico, si estás saliendo de tu aula, por así decir, que estamos diciendo, pues no solo ir a tocar a los escenarios, sino ir a conocer todos los diferentes promotores y la gente diferente, y a lo mejor eso está en conferencias o está en sitios donde la gente se reúne para estas cosas, ¿no?
Claro, y entender el marketing ahí, que luego saldrá, probablemente saldrá más adelante en la conversación, pero entender el marketing más allá del marketing puro y duro, como de dentro hacia afuera, y entenderlo como más una respiración de branquias, ¿no? Que también va de fuera hacia adentro. O sea, es decir, que tú al exponerte estás aprendiendo también. No se trata solo de vender, ¿no? Que parece que es algo un poco frío o un poco, no sé, un poco sucio incluso a veces, ¿no? Yo tengo que salir a venderme, ¿no? Sabes aprender, sabes intercambiar, sabes aprobar. Y si uno se quedara siempre en el aula, pues se convertiría en un investigador. Oye, y súper bien, ¿no? Igual yo puedo ser poeta y tengo una carpeta de poemas aquí en mi carpeta y nadie ha leído jamás mis poemas. Pero si yo quiero profesionalizarme, implica cierto riesgo, cierta asunción de riesgo de salir también a nutrirme de lo que los demás tengan que decir de mi obra también y de lo de los demás. Hay que estar preparado. Es difícil, pero entiendo que es una cuestión obligatoria en la profesionalización de la música. Total, y en ese punto que estamos hablando de mercado, ¿no? Porque ¿no? O sea, estamos entendiendo la profesionalización en ese sentido, que es algo sostenible, ¿no? Que tu proyecto es sostenible. Y volviendo a lo que estabais diciendo un poquito antes del tema de la estabilidad financiera, ¿no? Creo que lo hemos tocado un poco, has tocado tú, Violeta, el tema de tener un equipo, delegar, y luego Mariana también has tocado el tema de lo que cuesta, ¿no? En ese sentido, el precio. Quizás, no sé si tenéis algunas recomendaciones para la gente que lo escucha, pero desde mi punto de vista, y a lo mejor queréis añadir, yo creo que eso es súper importante y es algo que quizás también he aprendido con el tiempo y los errores, pero que al principio hay que tratarlo como un business esto. Entonces, a lo mejor eso significa tener una cuenta separada donde solo ves los ingresos de tus conciertos y apartas el 21% de IVA que no lo vas a tocar hasta final de año para poder pagar lo que... O sea, tratarte en el sentido más puro de una empresa, digo, Sí. para no confundir tus gastos personales con tus gastos de inversión y entender hasta qué punto puedes hacer una inversión o pedir un préstamo y ver el retorno que ha tenido sin que se mezcle con tus finanzas personales. No sé qué pensamientos tenéis al respecto. Yo se lo digo, es lo primero que le digo a los músicos cuando me vienen a hacer alguna consulta, porque les resulta chocante, porque suena como duro, pero dicen, no, yo soy artista, músico, y vos decís, sí, sí, sos eso, pero para poder invertir en, no sé, querés grabar un disco, el pagar una sala te va a salir un dinero, si vas a hacer el diseño de una tapa de un disco, si vas a hacer una campaña de marketing, de lanzamiento, todo eso hay que pagarlo, entonces necesitas tener una visión como de emprendedor, que en un principio lo vas a hacer todo vos y no vas a tener un departamento de cada cosa, vas a tener que saber un poco y además rodearte de gente que quizás ya ha hecho ese camino antes que vos y que te puede dar muchos consejos y te puede decir, bueno, no sé, me quedé muy contento de grabar en este estudio de grabación y está bien de precio y no sé, o trabajar con este productor musical que hizo con mi trabajo, no sé, lo posicionó de una manera o le dio más belleza a lo que, a mi composición. Entonces, para mí, un poco es ir por ahí, me parece. El tener esa visión de, bueno, lo que estabas diciendo, tengo que guardar un dinero de lo que gano de un show y decir, bueno, no es para pagar el alquiler. O sea, esto es para mi parte de negocio de este proyecto que muchas veces ves los resultados de eso a largo plazo, no inmediatamente. Yo te estaba escuchando, Max, y decía, wow, o sea, empatizaba mucho, ¿no? Con estos músicos y músicas emergentes o que están en los primeros años de su carrera o que están dando el salto a la profesionalización y debe ser difícil establecer esa división de ti mismo, ¿no? De ti misma, en plan, no, este es mi yo artista, esta soy yo como persona, ¿no? Pero creo que es fundamental el aprender a tratarse a sí mismo como un producto, ¿no? Como un producto musical, un producto creativo, sin ninguna duda. Las industrias creativas
funcionan así, y poder hacer esa división de ti mismo me parece fundamental, me parece clave para poder realmente desarrollarte. Claro, y creo que hay que tener un plan, o sea, uno mismo... Mira, yo soy muy experimental, a mí me encantan los pequeños experimentos, yo soy de las que piensa que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces vamos a hacer primero una prueba, aprendemos, luego lo vamos mejorando, no tiene que ser perfecto al inicio, vamos a ir probando. Pero da igual el nivel de perfección que quiera aplicar cada uno. Al final, ese experimento tiene un coste y tienes que tener un plan, ¿no? Mira, yo voy a probar este tiempo. Tengo 6 meses, o tengo 8 meses, o tengo 6 años, o tengo 6 días o 6 semanas. Pero ponerle fecha, a planificar ese experimento que quieres hacer. Mira, pues en este ciclo de tiempo, en esta ventana de oportunidad que yo me he creado, tengo que conseguir, pues primero terminar la producción del disco que me quede, después activar el tema de contactos con la estrategia de marketing, después tengo que lograr al mínimo X número de giras o de poder estrenar y poder recibir feedback, y luego a partir de ahí hacer esto, ¿no? Entonces yo me pongo unos objetivos y me doy un tiempo. Esto nos sirve y creo que es útil para no eternizar los procesos y no quedarte atascado para siempre, ¿no? en un bucle que ni tú mismo eres capaz de decir si está funcionando o no está funcionando, ¿no? Porque te puedes convertir en un músico zombie, ¿no? En estos músicos que parece que sí, pero tampoco han triunfado como ellos querían, pero se mantienen. O sea, creo que es importante decidir uno primero qué objetivos tiene, ponerse una ventana de oportunidad para eso y ponerle un precio y decir, esto es lo que me puedo gastar. O incluso, igual sería más inteligente partir de cuánto dinero tienes, qué ventana de tiempo puedes comprar con eso, si son 2 meses o 2 años, y qué quieres lograr en ese tiempo, ¿no? Pero esa planificación me parece fundamental, y a veces quizá por el hecho de que hablamos de industrias creativas, culturales y demás, pues no sé si es muy cliché, pero a lo mejor se puede abusar un poco de improvisación, de ir viendo a ver, que no haya esa separación entre el business que decía Mariana y tu yo como individuo, ¿no? Como persona. Lo que pasa que yo creo que también, yo porque trabajo también con algunos proyectos que, que nunca van a estar ni en el streaming ni nada, porque conecto también con ese tipo de proyectos singulares. Eh, eh, Ese tipo de proyectos, trabajarlos, a veces sí que son mucho más costosos, encontrar cuál es tu nicho, dónde encaja y dónde poder mostrar ese proyecto que no es ni pop, ni rock, ni jazz, o sea que está como mucho más claro el camino, y hay otros proyectos que van como necesitan una búsqueda y por ahí yo lo que hago ahí es acompañar en ese proyecto, en ese proceso que me gustaría a veces que sea mucho más rápido de lo que son, pero hay veces que no se puede porque el mismo proyecto es complejo y necesita un periodo de maduración también para... Claro, yo solo digo que tu presupuesto, el presupuesto de ese artista se ajuste a ese periodo de maduración. Si tu presupuesto es 0 y tu periodo de maduración son 2 años, pues ahí hay una contradictio interminis que no permite la supervivencia del proyecto. Entonces, por supuesto que hay proyectos que requieren de toda esta base, ¿no? Estos cimientos que hablábamos antes de investigación y demás, pero si esto es tan importante para ti o para este artista en concreto, esa persona debe preocuparse de financiar ese bloque de investigación o de contar con presupuesto para ese bloque. O sea, es decir, simplemente adecuar un poco la realidad o sea, la realidad de tu financiera, ¿no? Que era de lo que os preguntaba Max, un poco con el tipo de proyecto que puedes y que quieres y sientes que debes lanzar. Yo creo que, o sea, lo que dices es clave a la hora de evitar frustraciones, es decir, eso, como dices, me marco un plazo de tiempo para entender los resultados, o sea, un poco visión analítica. Es verdad que también, obviamente, en el arte los resultados a veces no son tan científicos, ¿no? Como dices, Mariana, que a veces tienes que formar incluso el público. A lo mejor el público no está formado, tienes que crear tu público. Entonces, pero igualmente yo creo que lo que dice Violeta sí que tiene sentido, aunque eso forme parte de tu plan. O sea, pues a lo mejor, ¿sabes? Entender cuánto tiempo va a necesitar un poco pues ese cambio de chip del público para que vayan entrando en tu historia, y porque es verdad, porque hay proyectos artísticos que no entran en el mercado laboral ya existente. O sea, hay No, que como crear ese nicho, y ese nicho pues lleva tiempo, inversión.
Y claro, entramos en valores no tangibles, ¿no? Que ya no son económicos ni nada, es otro tipo de retorno. Y ahí es lo bonito del arte, que también muchas veces no estamos solo al servicio de retornos económicos. Total. Estamos con muchos otros retornos, pero sí que hay una sostenibilidad que se tiene que cuidar para la salud mental de todos los implicados, ¿no? Total, total. Y en ese sentido creo que a veces se puede evitar muchas frustraciones si se tiene un plan, si se entiende más o menos cuánto dinero se necesita o generar por venta de tickets o por inversiones ¿sabes? De inversores o, ¿sabes? O simplemente tener un plan para poder mirar atrás y decir qué está funcionando, qué no está funcionando, etcétera, ¿no? Mm. Sí, En ese incluso sentido. proyectos de investigación que tienen que ver incluso que tiene una base académica. Yo creo que es importante que el artista también sepa, es lo que yo llamo a veces los que tienen que hacer mucha pedagogía con respecto a su usuario, o sea, o tu público objetivo, cómo de maduro está ese público para recibir tu producto, o tú tienes que explicarle para que entienda, o sea, si lo tienes que educar para que entienda y al final te acabe comprando, te estás colocando en un nivel muy anterior y tienes que tener pulmón para resistir esa fase. Y ahí es donde deberían entrar, sin ninguna duda, las instituciones públicas para financiar justamente este tipo de proyectos que tienen un calado y hay un riesgo que también deberían por lo menos participar. No sé si asumir al 100%, Sí. muchas veces sí, otras veces en un porcentaje muy alto para poder acompañar a estos y a estas artistas en esos procesos de investigación. Sí, incluso las convocatorias normalmente, ¿viste? De circulación, que sirven para los procesos, sobre todo del músico emergente, a veces lo que le cuesta es terminar de cerrar shows para ampliar territorio. Eh, Ay, perdón, me llamaron por teléfono. Eh, eh, entonces, también lo que sirve, por lo menos como estrategia, cuando empezás, hay convocatorias, no sé, como si dijeras, no sé, girando por salas, porque acaba de abrir la convocatoria y la tengo fresca. Puede servir también para un músico emergente que quiere abrir nuevos territorios y nuevos públicos. Eh, eh, y te financian un poco los costes de desplazamiento y de lo que cuesta irte a veces de gira. Entonces te permite no estar tan ahogado de decir, bueno, ¿cómo hago para salir desde eh, la, 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 la ciudad donde yo vivo y donde suelo tocar para ir a otra comunidad autónoma y que la gente conozca mi trabajo? Entonces yo siempre les digo que también eso, que utilicen, para empezar, si no tienen un inversor, que tiren de convocatorias de estas de circulación. Son fundamentales. Además de lo que uno puede dar visibilidad, no en redes sociales, pero hay veces la gente te descubre en el vivo y es donde se genera un impacto por ahí más potente que el vivo, que la red social. Total. Y ahí también entramos a veces ¿cómo se llama? La inversión de dejarte tiempo y piel en la carretera, a veces sin retorno, ¿no? Pero que es plantar semillas. Y en ese sentido existen estructuras hoy en día muy democráticas para emergentes. Hay un montón, puedo poner un ejemplo como So Far Sounds, pero, ¿sabes? Sí. Hay conciertos en terrazas, hay cosas de Airbnb, hay un montón de sitios donde tú puedes entrar en un sitio menos competitivo, pero que también te da una exposición en ciudades distintas, un poco para crecer tu marca. Y eso es a lo mejor importante también que los que estén escuchando pues sepan de esos recursos pues Mm. para ir generando un poquito de ruido y que esa marca y esa plantita tuya vaya creciendo en la mente de diferentes personas que vayan a acompañarte, ¿no? En tu trayectoria. Y te Pues den. mira, creo que haciendo una recapitulación hemos hablado un poco obviamente de Mm. ponerse ahí fuera, ¿no? De ser sociales, de atreverse a conocer a gente que está quizás en un estado más avanzado de profesionalismo y que eso al fin y al cabo viene con las conversaciones, o sea, de ir a las salas, de conocer a los promotores, a la gente, al counterpart, ¿no? Con las personas que vas a tratar, hablarles sin miedo de tus proyectos. Hemos hablado también, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el marketing y lo que tiene que ver un poco pues, con el empaquetamiento, porque sí que estamos
bueno, en un sistema, en un mercado de compra y venta. Lo podemos llamar capitalismo también, obviamente, pero al fin y al cabo tienes que vender para que te compren y para vender pues tienes que también pensar en tus recursos, en que el empaque sea bonito, sea atractivo, que sea consistente a través de todos tus canales. Y hemos hablado pues también del tema de planes, ¿no? De ciclos y de saber los resultados. Y luego, pues también eso de el qué, ¿no? Qué es lo que quieres transmitir y cómo, pues, qué tipo de valor de retorno va a ser el que te indica que vas por el buen camino, ya sea es financiero o si es creativo, espiritual, de justicia social. ¿Cuál es tu retorno que dices que está teniendo un buen impacto, ¿no? Yo creo que obviamente podemos ir a muchos más caminos, pero sí que quiero finalizar aquí porque creo que esto es un poco pues, el foco de hoy, es esa transición pequeña. Yo creo que luego podemos hablar mucho más de una vez que las cosas están ya encaminadas y todo lo que conlleva pues ya al crecimiento de otro nivel, ¿no? Pero hablando más del circuito emergente, pues eso, de ponerse ahí fuera, de ir a salas, de apostar por ayudas, que también bueno, podría ser toda una otra charla, pero hay que hacerlo con mimo, siempre pensar cómo presentar y justificar bien tus presentaciones a las convocatorias y obviamente cuanto más tiempo le dediques, más retorno habrá. También volver a la gente que lo ha hecho antes y cómo se hace, preguntarles. Total. Pero creo que hemos tocado muchos temas interesantes y os agradezco de corazón por vuestro input, vuestra experiencia y vuestro tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos en los Menorca Talks y ojalá la próxima vez sea en persona. Ay, sí, gracias a vos, Max, de verdad. Pues Nos venga, ahí lo encantaría, dejamos. nos Gracias. encantaría. Y gracias a ti, Max, por promocionar todo esto. Y bueno, ojalá tenga difusión y podamos seguir haciéndolo y seguir conversando. Ojalá que sí. Venga, pues gracias y buen domingo a las 2. Estamos en contacto. Buena Un abrazo. Igualmente. tarde. Adeu. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.